Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a compartir los misterios de la palabra de Dios. Y la meditación de esta tarde la encontraremos en los textos de Génesis capítulo 1, versículo 26, Mateo 11 del 25 al 30 y Efesios 3, versículo 16. El tema de la meditación es la Trinidad de Dios en la oración. Y yo os haré descansar. El tema en sí ya es apasionante porque ha traído mucha discusión, mucha literatura y una caudal de conjeturas. Nosotros trataremos en esta oportunidad de ser lo más representativo a la palabra de Dios. El hombre en su género, varón y hembra, tienen en común tres aspectos fundamentales: el espíritu, el alma y el cuerpo. De acuerdo a la formación divina de Dios. ¿Por qué aclaro este concepto conforme a la formación divina de Dios? Porque la Trinidad no solamente se entiende en la persona de la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que también trasciende en la identidad que Dios nos ha entregado. ¿Por qué? Porque, como decimos, el espíritu, el alma y el cuerpo son trino. Tenemos una identidad que también es divina. No somos iguales, por supuesto, a Dios. En estricto rigor de la ciencia, podríamos decir, el ADN de Dios, tratando de emular el origen mismo, la esencia, la sustancia de Dios, podríamos decir que el ADN de Dios es parecido a nuestro ADN en su esencia, no en su forma, porque Dios es en esencia uno solo. Pero, y aquí está la discusión de muchos, es que el Padre es uno, el Hijo es otra creación y el Espíritu Santo otra creación más. Y la verdad de las cosas es que es el Dios trino, pero es la misma esencia. Es decir, la deidad siempre fue Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque no tenemos todo el concepto y la amplitud de Dios para comprender eso. No debemos olvidar que nosotros pareciéramos que fuéramos parte de la última creación de Dios. O sea, antes que el hombre existiera, Dios ya era muchísimos, millones y millones de años atrás. Entonces, pretender descubrir la esencia de Dios es un tema que escapa a nuestra mentalidad, a nuestro raciocinio. Lo más que podemos es averiguar lo que Él revela a través de las Escrituras.
Si desglosamos estos tres aspectos del hombre, tenemos la misma imagen en tres formas distintas. Y hoy vamos a destacar en el hombre su aspecto espiritual y cómo se relaciona con Dios. Es decir, su esencia espiritual. ¿Por qué? Porque la característica de Dios como persona se identifica más con el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es el que habla. El espíritu es el que comunica, el que piensa. Muy distinto del alma, que tiene una característica más imperenne, es decir, inmortal. Dios es imperenne y Dios es inmortal. Por lo tanto, el alma se identifica con esa fase. Y de hecho, el cuerpo, el cuerpo no comunica, el cuerpo recibe, ¿no? Y se adapta a lo que es la materia. Por lo tanto, el vínculo espiritual es a través del espíritu con Dios. Ahora, si tomamos el origen del hombre como ser viviente, es que el espíritu es la sustancia de Dios, es el ente pensante, es el ente creador, es el ente, eh, ¿cómo explicarlo con otras palabras? Que nuestro lenguaje es limitado, pero es eso, la fase espiritual de Dios y la esencia misma de la vida. Eh, Cuando hablamos del espíritu, es como la transferencia de lo que Dios es, de la vida, de la comunicación en sí. En cambio, la inmortalidad forma parte del alma. Y la parte que no se identifica como materia es la transfiguración. Por eso es que el versículo de Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme, ¿no es cierto?, a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios nos dio una identidad en su imagen y semejanza, en su forma. Es decir, todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, ningún otro ser lo es semejante al hombre, porque los ángeles tienen otra cualidad, tienen otra condición. ¿Eh? Ellos no son materia, ellos son espíritu, pero se transfieren y tienen poderes para adquirir hechos materiales, es decir, transfigurarse en materia. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, leemos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Mire qué detalle, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. La prioridad está en el espíritu. Dios es paz y nos pide
a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo, que nos santifiquemos por completo. Eso es lo que está diciendo el versículo. Es aquí donde salen a la luz nuestras fallas, nuestras debilidades, nuestras cargas. Sin embargo, ¿eh? Sin embargo, ¿qué nos hace reflexionar las palabras de Jesús? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Lo que Dios nos quiere decir en este deseo, en este consejo de parte de Dios, es que no hay precio por la paz de Dios. No tiene precio santificarse de parte la santificación de Dios. No tiene precio el amor de Dios. No tiene precio la seguridad de Dios. Por algo se dice que el amor de Dios es completo. Es la característica principal de Dios. Por lo tanto, es completo. Nos dice Mateo capítulo 11 del versículo al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque es ligera mi carga. Este tremendo mensaje de Jesús es evangelio puro de lo que tenemos que aprender en el caminar con Jesús. Cuando Él dice que las cargas que tenemos son ligeras, créame, son ligeras. Pero no son ligeras como si fuera un consuelo. No, no son ligeras por un consuelo. Son ligeras porque esa carga la toma Jesús y la deja a un lado. ¿Cómo me dice usted? ¿Cómo? Verá, cuando estamos en la presencia de Dios, las cosas son distintas. ¿Recuerda usted cuando aún tenía su vida antigua y usted le daba lo mismo hacer lo que quería? ¿Cómo cree usted que era esa carga? Pues esa carga nadie se la podía quitar. Por eso fue que Jesús, cuando usted comenzó su vida cristiana, arrepentido, llegó a sus pies, él agarró su carga y la dejó a un lado. Porque cuando usted ora, el Señor hace
ligera la carga. Y es una carga permanente. ¿Por qué? Porque el pecado existe y es permanente. Por lo tanto, el Señor se encarga de aligerar el peso de nuestra carga, de nuestro pecado, de nuestra falta. Y va cada día, cada noche, cada momento, aliviando la carga. Por eso es que Dios nos da la tranquilidad, la seguridad y la confianza de estar con la paz, con el descanso de la carga. Si no fuera así, ningún hombre tendría la más mínima posibilidad de vivir en paz, y menos de estar santificados, como dijo el texto de 1 Tesalonicenses 5, 23. Esa es la maravilla del Evangelio, que lo que el Señor perdona, que lo que Dios perdona, lo toma y lo deja a un lado. Es increíble la transformación que hace Jesucristo en nuestras vidas. Por algo, el cristianismo no es un concepto teórico. Es el único que persevera porque hay palabras y hay un poder transformador que ejemplifica a Jesucristo. Cuando Él dice que aprendamos de Él, que es sencillo, humilde de corazón, es que si entendemos el verdadero amor de Dios, entendemos la santificación de Dios, nuestra carga será ligera y nuestra vida será transformada. ¿Qué tiene que ver en la relación de la oración con el Espíritu? ¿Cómo se relaciona la oración con el hombre? Y es aquí donde la personalidad cristiana se caracteriza por su fase espiritual. Para una mejor comprensión, pensemos lo siguiente. ¿Cuál de los tres hombres se relaciona con Dios? ¿El cuerpo puede hablar? No. ¿El alma puede hablar? No. ¿Cuál es entonces el que habla? El que habla es el espíritu del hombre, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué es así? Porque la palabra misma lo aclara. En el momento que hemos sido bautizados, el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida. Y entre espíritus se comunican. Entre espíritus se dirigen a Dios. Se dirigen al Padre, al Hijo. Y esa es la importancia de la Trinidad en la oración, que a través del Espíritu nosotros podemos
comunicarnos. Es asombroso la palabra de Dios. Y un tema como este, muy apasionante, sin duda que amerita un capítulo aparte, un estudio aparte, mucho más profundo, de manera de que esta pequeña reflexión nos sirva para entender que la Trinidad de Dios es nuestra Trinidad. Tenemos una identidad, tenemos un ADN que nos identifica con Dios. Por eso que el hombre es la única criatura, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los animales, ni nada de lo creado se identifica con nuestra esencia humana. Por lo tanto, somos importantísimos para Dios. Por eso el enemigo tiene envidia de nosotros. Esa es la razón por la cual él violó la intimidad del hombre y la mujer en el jardín del Edén. Por envidia, porque Dios estaba maravillado de lo que había creado. Él fue un ser superior hasta que se encontró pecado y ya nunca más tuvo el favor de Dios ni las bendiciones de Dios. Solamente nosotros recibimos las bendiciones, los cuidados del Dios mismo. No tengo idea cómo fueron creados los demás seres de Dios, pero el nuestro, nuestra identidad, nuestro género, fue creado con amor, con dedicación y por la eternidad. Pero el enemigo, el cobarde, se encargó de que hubiera un traspié en la vida del hombre. Solo que Dios también proveyó la salida. Y fue su Hijo Jesucristo quien nos rescató de la muerte eterna. Porque la paga del pecado, dice la palabra, es muerte eterna. Él pagó el precio de nuestro pecado. Él lo llevó. Él cumplió la ley. La ley es la que declaraba que el pecado es muerte eterna. Por lo tanto, Él nos toma, nos transforma y nos lleva de vuelta a la morada celestial. Hay muchas preguntas que pudiéramos elaborar en base a esto, pero por el momento, quedémonos con esa gloria, con esa maravilla de la Trinidad de Dios, que un día conoceremos en persona y entenderemos todas las cosas. Él nos responderá todos los por qué. Así que yo les invito a que compartamos estas palabras bajo la bendición, bajo la santificación, bajo la seguridad de Dios,
que no tiene precio para el hombre. Dios les bendiga.